¿Pueden ver la pantalla? Sí, aparece, Perfecto. Sí se ve, doctora. ahora sí, 100 puntos. Ah, sí, qué suerte. Bien, entonces les decía, ¿no es verdad? Que para iniciar nuestra investigación, nosotros tenemos que definir el tema de investigación. Entonces, lo primero es empezar a través del punto de partida, ¿no? Entonces, ¿qué implica el punto de partida? Que nosotros, por ejemplo, tenemos que ver varios factores para que elijamos nuestra investigación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué factores pueden influir? Puede influir algo que nosotros queramos investigar, ¿no? Entonces, por un aspecto netamente personal, una decisión personal, ¿no?, en la cual yo quisiera especializarme en algo, porque tengan en cuenta que en la tesis, en los documentos de investigación, en esta producción intelectual que nosotros vamos a desarrollar, es como una especialización. ¿Por qué? Porque nosotros investigamos, nosotros profundizamos en una temática específica, de forma tal que tenemos mayor conocimiento que otro compañero que no ha profundizado en esa temática, ¿no es verdad? Entonces, de cierta forma, nosotros nos estamos especializando en aquello, ¿no? Entonces, podemos nosotros elegir nuestro tema de investigación por algo que nos guste, ¿no?, en un tema que nos guste, o por alguna necesidad que hayamos visto, ¿no? Entonces, estos temas de investigación, estas ideas de la investigación, se empieza generalmente cuando nosotros, qué sé yo, podemos estar caminando por la calle, ¿no es verdad? Y de repente vemos que hay una necesidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber desabastecimiento de agua, ¿no? Vemos que hay una región específica que no tienen suficiente agua. Entonces podemos empezar a ver alternativas de solución, ¿no es verdad? Entonces hay diferentes lugares, o ya sea institucionales, o ya partiendo de nuestras propias experiencias, ¿no es verdad?, para que nosotros elijamos nuestro tema de investigación. Una vez que ya tenemos una idea, bien, una idea, simplemente la idea, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a empezar con la observación. ¿Qué implica observar? No solamente observar de forma visual, ¿no es verdad?, sino empezar a ver todo el entorno y buscar información acerca del entorno. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir empezar a señalar y a establecer cuál va a ser nuestro objeto de investigación, que es muy importante definir ese objeto de investigación. ¿Por qué? Porque el objetivo, la hipótesis, todo va a estar direccionado, ¿no es verdad?, a nuestro objeto de estudio. ¿Bien? ¿Cómo vamos a enriquecer esta parte de selección? Con la consulta bibliográfica, ¿ok? Con esta consulta bibliográfica. Nosotros vamos a investigar, por ejemplo, si queremos hacer acerca del Python que decíamos, ¿no es verdad?, con el ejemplo de su compañero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recurrir a Internet, vamos a buscar en los repositorios aquellos artículos que hablen sobre el Python. Bien, y vamos a ver qué temáticas se han abordado acerca del Python, cómo las han abordado, qué estrategias han implementado. Bien, y ya vamos a tener una visión más amplia de lo que queremos hacer. Bien, ahora, ¿por qué ponemos acá la consulta con expertos? Porque los expertos nos van a poder ayudar a delimitar nuestra idea. Bien, si bien vamos a tener ya enfocado, seleccionado, identificado nuestro objeto de estudio, los expertos nos van a ayudar a delimitarlo para que no sea muy amplio, muy grande, ¿no es verdad?
puede haber una delimitación geográfica, ¿bien? Puede haber una delimitación institucional, puede haber una delimitación temporal, ¿bien? Entonces, todos estos elementos me van a ayudar a que nuestro tema sea más específico, más puntual. Bien, entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta en la elección del tema que nosotros queremos considerar, primero es la factibilidad, ¿ok? Luego, la originalidad, y luego la relevancia, ¿bien? Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta estos tres elementos, bien, nosotros tenemos una mayor opción, nos da una mayor probabilidad de que al momento de que nuestros... Bien, una mayor probabilidad, es decir, tenemos una mayor probabilidad de que al momento de presentar nuestros protocolos de investigación, los perfiles de investigación, estos sean aceptados. Bien, entonces, cuando hablamos de factibilidad, estamos hablando de que el tema de nuestra investigación, nosotros tengamos disponibilidad, por ejemplo, de información, que podamos acceder a esa información, ¿no? Contemos con recursos para que podamos ejecutar nuestra investigación, ¿no? Ya sea recursos monetarios, recursos informáticos, recursos de disponibilidad de información que ya les había mencionado, ¿no? Ahora, cuando hablamos de originalidad, ¿qué estamos diciendo? Que nuestro tema tiene que ser diferente a todos, ¿no es verdad? Tiene que tener ese plus de originalidad. Es como en estadística que ya habíamos hablado. Estadística es una sola, pero si nosotras lo aplicamos a diferentes ámbitos del conocimiento o dentro del mismo ámbito de conocimiento lo aplicamos a diferentes, qué sé yo, hasta instituciones, tenemos, ¿no es verdad?, una interpretación totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Entonces, nuestros temas tienen que ser originales, diferentes, ¿bien? Cuando hablamos de relevancia, estamos hablando de que tiene que ser importante, tiene que tener un grado muy alto de significancia, ¿bien? Que sea sobresaliente. Eso implica que nosotros tenemos, ¿no será?, que recurrir a información o establecer algunos procesos que sean realmente verificables, ¿no? Que al momento de que nosotros los planteemos, estos, nosotros, digamos, entran a este link, por ejemplo, y pueden verificar de lo que nosotros estamos hablando si es real, ¿no? Ahora bien, cuando ya tenemos la idea del tema de investigación, ya tenemos nuestro objeto de estudio, ¿verdad? ¿Qué tiene que tener el título? En el título tiene que estar expresado, por ejemplo, el propósito de nuestra investigación. Es muy importante, ¿no? Tiene que estar expresado las variables, ¿bien? Las unidades de estudio, la delimitación espacial y la delimitación temporal, que es importante. Bien, es muy importante estos puntos. Ahora, esta es la estructura del perfil de texto. Mire, fíjense, son básicamente 16 puntos. Primero están los antecedentes, luego el planteamiento del problema,
¿no es verdad? Luego la formulación del problema. Está las preguntas secundarias, está la justificación, y todos esos puntos que acá lo vemos, ¿no? Ahora vayamos con el primer punto. Los antecedentes. Esto es importante redactarlos porque básicamente los antecedentes nos cuentan toda esa historia, nos describe la historia de nuestro objeto de estudio y nos da a conocer parte de su entorno en el cual se está desarrollando, o en el cual ha surgido. Además de que ya nos da un primer esbozo, ¿no es verdad?, de la naturaleza del problema que se va a investigar. Entonces, en los antecedentes, por ejemplo, para guiarnos, ¿no es verdad? ¿Qué podemos hacer? Hacernos algunas preguntas, algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué se ha investigado sobre el tema objeto de estudio? Bien, entonces nosotros acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué otros artículos se han investigado. Para eso nosotros nos centramos a los distintos repositorios que hay y empezamos a revisar, ¿no es verdad? Hacemos una revisión exhaustiva de todo lo que se ha investigado acerca de nuestro objeto de estudio. ¿Bien? ¿Eso qué implica? Que nosotros, ¿no es verdad?, vamos a tener una revisión del estado de la investigación y nos va a permitir ver si lo que nosotros estamos investigando, ¿no es verdad?, ya se ha investigado o no. Y si ya se ha investigado, nosotros vamos a ver qué recomendaciones se han hecho. Y esas recomendaciones que se han hecho son puntos de partida para una nueva investigación. ¿Ok? Entonces, por tanto, es importante desarrollar los antecedentes. Una vez que nosotros nos hemos empapado de toda esta historia, porque básicamente es como si nos contaran un cuentito, y así nosotros lo tenemos que escribir en los antecedentes, ¿no es verdad? Dar a conocer qué es lo que ha pasado. Es como una presentación, ¿no es verdad?, histórica de la tesis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El segundo punto que tenemos que realizar es el planteamiento del problema, ¿no? Entonces, en el planteamiento del problema, básicamente es escribir la situación problemática de mi objeto de estudio, ¿no? Entonces, en esta descripción que nosotros vamos a realizar, nosotros tenemos que tomar en cuenta que los síntomas, las causas y los efectos. Bien, así tal cual está acá. ¿De dónde surge la situación problemática? De la identificación y descripción de qué, de los síntomas, de las causas y de los efectos. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Una vez que nosotros hemos identificado el objeto de estudio, tenemos ya bien planteado nuestros antecedentes, sabemos qué ha pasado a nivel histórico sobre mi objeto de estudio, ¿no es verdad? Ya tenemos más o menos a ciencia cierta cuál es la naturaleza del problema. Sabemos cuáles han sido los síntomas, sabemos cuáles han sido las causas y los efectos, entonces los planteamos en una redacción. Bien.
Es por eso que nosotros decimos que nosotros tenemos que plantear el problema en el lugar, establecer cuáles son sus causas, sus consecuencias y sus efectos. Bien, ahora, para que nosotros redactemos nuestro plan, nuestra situación problemática, el planteamiento de problemas, hay una secuencia que va de lo macro a lo micro. Es decir, hemos identificado nuestro problema, ¿no es verdad? O que puede ser uno o dos párrafos. Vamos a ver el problema que hemos identificado, pero a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial? Y luego vamos a empezar a aterrizar, que es el mismo problema a nivel nacional, ese mismo problema a nivel departamental y a nivel local. ¿No es verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense, ya conocemos la parte histórica, para eso es importante los antecedentes. Porque si bien nosotros hemos revisado todos los artículos, ya sabemos, ya conocemos cuál es la problemática que en torno al problema a nivel mundial. Y también conocemos a nivel nacional. Entonces, lo único que tenemos que hacer es extraer aquel problema que es más relevante y lo colocamos acá en la situación problemática. Y que está más relacionado, quizá en cuanto a las características sociales o demográficas, ¿no es verdad? Con el problema que nosotros tenemos a nivel local. Bien, entonces es esa la situación problemática. Es ese cuentito que nos hacen, pero describiendo qué? Síntomas, causas y efectos. Y cuando hablamos ya del problema en el lugar, ¿no es verdad? Si bien hemos descrito síntomas, causas, efectos, vamos a resaltar, además de los síntomas, las causas, las consecuencias. Las consecuencias que se están dando, que se están generando, ¿no es verdad?, a través de ese problema y cuáles son sus efectos. Y esto es muy importante porque con toda esta redacción nosotros vamos a tener una visión más amplia, más general, ¿no es verdad? Y al mismo tiempo más específico sobre nuestro objeto de estudio y el problema que queremos resolver. Y vamos a saber, a través de estas causas, consecuencias y efectos, qué posibles soluciones vamos a dar, ¿no? Entonces, cuando hablábamos del pensamiento divergente y convergente, si bien tenemos esta parte de acá, que ya es el pensamiento convergente, nosotras, para entrar al divergente, ¿qué es lo que podemos hacer? Empezar a plantearnos, a ver, ¿cómo puedo solucionar esto? Y ahí me planteo varias ideas, ¿no es verdad? Varias ideas para solucionar este problema. Y acá, para identificar el problema a nivel local, voy viendo, ¿no es verdad?, cuáles han sido sus síntomas, por qué ha aparecido. Y ahí puede caer el pensamiento divergente, ¿no es verdad? ¿Cuáles han sido los síntomas? Y ahí voy señalando varios que pueden estar relacionados directamente o indirectamente con el problema o con los sujetos de estudio, porque ya a esta altura yo ya voy a identificar mis sujetos de estudio, ¿no es verdad? Entonces, fíjense,
Identifico mis síntomas, puedo utilizar el pensamiento divergente, plasmo mi problema, ya mi objeto, es decir, ya señalo cuál va a ser mi problema exacto, y para una posible solución vuelvo a caer en el divergente, y para establecer mi solución óptima, no será en el convergente. ¿Ok? Ahora, la formulación del problema. Yo ya tengo escrito más o menos cuál es mi problema, ¿no es verdad? Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacerlo? Formularlo. ¿Bien? Y tiene que ser una formulación que sea clara y precisa. ¿Por qué? Porque se constituye básicamente en la directriz de la investigación. Es la guía, es el lineamiento que me dice qué voy a resolver, por qué lo voy a resolver, cómo lo voy a resolver, por qué está surgiendo qué. ¿No es verdad? Ahora, debe ser expresado en términos de interrogación. Me dirán por qué. ¿Por qué interrogación y no en forma de párrafo? Hay algunos autores que nos dicen, sí, puede estar expresado en forma de párrafo. Hay otros que nos dicen que no, que es mejor hacerlo en forma de interrogación. Bueno, pueden plantearlo en forma de párrafo, no hay ningún problema. Pero ¿por qué en forma de interrogación? Se los digo porque cuando yo planteo mi problema, lo formulo a través de una interrogación, mi respuesta a esa interrogación viene a ser mi objetivo. O sea, por la parte metodológica, por la secuencia, es mejor expresarlo en forma de interrogación. Un elemento esencial es que cuando nosotros formulemos el problema, tiene que ser algo concreto, algo directo. ¿Bien? ¿Eso qué implica? Que no tenemos que parafrasear en ese problema. Y tenemos que reducirlo de forma tal, ¿no es verdad?, que señale directamente esos aspectos fundamentales o las relaciones fundamentales que se dan en torno a ese problema. ¿Bien? Entonces, mientras más concreto sea mi problema, bien, entonces mejor, ¿no es verdad?, va a estar direccionado, menos con, que es muy importante, ¿ok? Es muy importante aquí. Ahora bien, las preguntas secundarias es el siguiente punto que nosotros tenemos que ver. En las preguntas secundarias implica que yo voy a desmenuzar, voy a desagregar mi problema. Bien. ¿Por qué son una directriz? Porque están desagregados de mi problema y se convierten, nos ayudan a plantear mis objetivos específicos de mi problema, de la formulación del problema, ¿no es verdad? Voy a plantear mi objetivo general. Y de mis preguntas secundarias, porque las preguntas secundarias, les repito, sale de mi objetivo, de mi problema general, de la formulación del problema, ¿no es verdad? Mis preguntas secundarias me va a ayudar a plantear mis objetivos específicos. ¿Bien? Por eso, de igual forma decimos que tiene que estar expresado en forma de interrogación, tiene que ser concreto y tiene que evitarse el parafraseo. No es necesario.
¿Ok? A ver, déjenme ver. Acá. En realidad, pregunta, nos hemos equivocado en la numeración. ¿Bien? Lo que nos sigue son los objetivos de investigación. Después de la formulación del problema, vienen los objetivos de investigación. Preguntas secundarias, ¿verdad? Ok. Los objetivos de la investigación, que es el punto 5. Bien, acá. Básicamente, los objetivos que son el propósito por el cual se realiza una investigación. Bien, el cual tiene que estar expresado mediante un enunciado claro y preciso. Recuerden en la formulación del problema. El problema tiene que estar claro, concreto, y tiene que estar relacionado con el título. ¿Eso qué implica esa relación? Que tiene que contener las mismas variables, los mismos términos que el título. No puedo hablar, por ejemplo, qué sé yo, decir influencia de X sobre Y en mi título y en mi problema decir X y Y no se llevan bien. ¿Por qué? Porque no hay relación entre el problema formulado y el título. Bien, entonces, ambos tienen que estar estrechamente ligados. Lo mismo con el objetivo general. El título, el objetivo general y la hipótesis y el problema tienen que estar relacionados, tienen que tener las mismas variables. Bien, en el problema puede tener menos una variable. ¿Cuál es? La propositiva, ¿no? La propuesta que va dentro del objetivo general. Bien, pero la otra variable sí tiene que estar en el problema. Ahora bien, dentro de los objetivos de investigación, nosotros vamos a plantear el objetivo general y los objetivos específicos. Bien, entonces, el objetivo general, ¿qué pasa? Expresa el para qué de la investigación. ¿Ok? Expresa el para qué se va a realizar la investigación. Se formula atendiendo al propósito de estudio, el fin. ¿Ok? Ahí planteamos la solución al problema. Y es la meta a la cual la investigación tiene que apuntar. Bien, entonces, el objetivo general está encaminando el proceso investigativo. Ahora bien, estos objetivos específicos de acá se desprenden del objetivo general y se orientan a qué? A lograr, ¿no es verdad? Alcanzar este objetivo general. O sea, cada uno de ellos. Entonces, el primer objetivo específico que nosotros planteamos será el primer pasito. Una vez que hemos alcanzado este primer pasito, será el siguiente y el siguiente. Entonces, estos objetivos específicos tienen que estar
ordenados. En un primer paso, un segundo paso, un tercer paso, ¿no? Ahora, es importante que veamos cómo vamos a plantear nuestro objetivo. Acá yo tengo una fórmula que utilizo para plantear el objetivo. El objetivo es igual a ¿qué? Al verbo más el objeto más la finalidad. El verbo tiene que estar expresado siempre en infinitivo. ¿Eso qué implica? Implica que tiene que tener una terminación en ar, er, ¿no ve? Determinar, analizar, proponer, diseñar, desarrollar. Bien. Entonces, la primera palabra para plantear en mi objetivo, ¿qué tiene que ser? Un verbo en infinitivo. Ahora, esa mi primera palabra, ese primer verbo, ¿no es verdad? Tiene que estar relacionado con los niveles de investigación. Está muy relacionado. Bien. Así, por ejemplo, es si yo quiero, por ejemplo, no sé, a ver, examinar en detalle algún elemento que quiero analizar, ¿no es verdad? Eh, Examinando, descomponiendo la información, identificando las causas, las interferencias o inferencias que habrían habido y demás. ¿Qué tipo de verbos podría utilizar? Podría utilizar, por ejemplo, examinar, podría utilizar comparar, ¿no es verdad? Eh, Podría utilizar, qué sé yo, atribuir, podría utilizar, por ejemplo, esquematizar, ¿no es verdad? Ahora, si yo, por ejemplo, quisiera crear algo, ¿no es verdad? Proponer algo nuevo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, puedo utilizar palabras, verbos, por ejemplo, como diseñar, como proponer, como mm, formular, como desarrollar, como modelar, ¿no es verdad? Entonces, tiene mucho que ver el verbo que nosotros vamos a utilizar para el nivel de investigación que nosotros queremos expresar, ¿no es verdad? Ahora, yo les sugiero que puedan ustedes recurrir a lo que es la taxonomía de Bloom, ¿bien? Y en la taxonomía de Bloom ustedes van a poder ver todo un listado de verbos que nos recomiendan de acuerdo al nivel de conocimiento. Doctora, Dígame. una consultita. Usted habla de los niveles. ¿A qué se refieren los niveles en función del verbo? Ya, y por ejemplo, acá tenemos los niveles de investigación, ¿no es verdad? Tenemos exploratorio, tenemos descriptivo, relacional y todo, ¿no es verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo sería exploratorio?
O sea, cuando nosotros recién empezamos a ver qué tenemos por ahí, ¿no es verdad? Empezamos a observar nuestro objeto de estudio. ¿Qué verbo podríamos utilizar? Tendríamos que, por ejemplo, podríamos decir listar las causas en torno a mi objeto de estudio. Explicar, pero es muy... Ahora, para explicar, por ejemplo, explicar, analizar y todo, ¿en qué nivel estaría? En el explicativo, ¿no es verdad? Sí, sí, doctora, Entonces, es explicativo. Sería explicar, pero no que los verbos hay que tratar de ser bien específicos porque cuando dice explicar es muy amplio, digamos, ¿no? Porque igual que decir leer, exacto, ¿no? Eso hay que exacto, tener mucho cuidado. exacto. Por eso yo les digo que recurran a la taxonomía de Bloom. En la taxonomía de Bloom, bien, a ver, yo les voy a pasar los verbos de la taxonomía de Bloom, donde nos dan diferentes opciones, ¿no? En cuanto, si queremos, por ejemplo, qué sé yo, que sea de tipo analítico, es decir, el explicativo que tú dices, ¿no es verdad? Por ejemplo, tenemos el tema de descubrir, comparar, eh, por ejemplo, cuando hacemos un análisis comparativo estamos explicando, ¿no es verdad? Entonces ahí podemos utilizar el verbo de comparar, ¿no? Entonces les voy a pasar la taxonomía de Bloom para que ustedes puedan ver el tema este del nivel de investigación. Pero no se preocupen, más adelante nosotros vamos a hacer un ejercicio completo desde el inicio, ¿no es verdad? Para que ustedes tengan una mejor idea de cómo aplicar esta teoría. Bien, entonces vayamos paso a paso. Entonces les decía que para componer, para escribir nuestro objetivo, lo primero que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula, ¿no? La primera palabra es el verbo. Lo siguiente es el objeto, es decir, mi objeto de estudio. Yo tengo que poner a continuación del verbo mi objeto de estudio. Y luego tengo que colocar la finalidad, el para qué. ¿Ok? La finalidad es el para qué yo voy a hacer, qué sé yo, voy a establecer este verbo. ¿Para qué se va a realizar la acción? El verbo en infinitivo generalmente implica una acción. Cuando hablamos de analizar, estamos hablando de la acción de analizar algo, ¿no es verdad? De valorar algo. Por eso es el verbo en infinitivo, porque nos determina una acción. Y esta finalidad es para qué se va a realizar esa acción. ¿Okay? Y el objeto ya es la propuesta en torno al objeto de estudio, ¿no? Esta es la propuesta en torno a mi objeto de estudio y para qué vamos a utilizar, ¿no será? Esa acción. Lo siguiente que vamos a ver es la justificación. ¿Sí? Básicamente, la justificación, ¿qué es? Es expresar con palabras, ¿no es verdad? La razón por la cual nos ha motivado como investigadores a desarrollar este tema de investigación. Y en esta justificación nosotros tenemos que expresar la relevancia, la importancia para, para desarrollar esta investigación, para escribir esta investigación. Tenemos que establecer por qué es importante, ¿no? Tiene que estar expresado en esta justificación la necesidad.
Bien. Y además de eso, tenemos que poner la utilidad. Recuerden que es una tesis doctoral. Entonces vamos a crear algo, vamos a proponer un cambio. Y dentro de esa propuesta de cambio está la utilidad. Entonces vamos a partir nuestra justificación de la necesidad, la importancia que tiene el tema y el cambio que va a generar. ¿No es verdad? Entonces ahí yo ya estoy redactando mi justificación y estoy diciéndole el por qué es importante mi tema de investigación. Es más o menos, a ver, ¿cómo lo redactaríamos? A ver, en palabras simples, cuando éramos jovencitos, adolescentes, y qué sé yo, queríamos salir, ¿no es verdad? Bueno, en mi época, para que yo salga, yo tenía que tener un buen justificativo. Claro, en esa época yo no decía que era un justificativo, sino yo tenía que pensar bien qué tenía que decirles a mis papás para que me dieran permiso para que yo saliese a la calle, ¿no sé, no? Qué sé yo, a salir a pasear con mis amigos, ¿no sé, verdad? Tenía que darles, pensar muy bien para que me den el permiso. Y si les convencía, entonces me daban el permiso. ¿No es verdad? Pasa lo mismo acá, en esta justificación. Ustedes tienen que pensar muy bien para que al momento de plasmar su redacción, ¿no es verdad? Las personas que lean digan, ah, es importante, ¿no? Es como si nos dieran el permiso para desarrollar toda la investigación, ¿no? Claro, obviamente no necesitamos permiso, pero nos están dando el ok, ¿bien? Estamos demostrando la importancia. Estamos demostrando la necesidad, es decir, la problemática. Estamos demostrando por qué es importante y por qué es importante a través de la propuesta. ¿Por qué mi propuesta es importante? Porque va a generar un cambio sobre ese problema. ¿No es verdad? Ahora bien, preguntas hasta acá. Doctora, Dígame. cuando usted habla, me quedo en duda, yo sé que la justificación es aporte propio, no es una copia de algo que está escrito por ahí, ¿no ve? Eso es lo que usted estaba diciendo. Ajá. Ya. Yo me quedo en duda es en el objeto de estudio, porque supuestamente yo he aprendido también en otra maestría igual que hice, se habla del objeto, se habla del objeto de estudio. ¿Es lo mismo que medio? No, 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 no. No El es. objeto de estudio es lo que yo voy a estudiar. Ah, lo que usted va a estudiar. Exacto. Mi sujeto de estudio es, por ejemplo, a quienes yo voy a acudir para obtener la información acerca de mi objeto de estudio, Ya. ¿no? Entonces, Por y sí ejemplo, que. Ujú. a, Sí, a entiendo. ver, dime tu idea más o menos o tu tema que quisieras investigar. Yo podría decir aplicar una metodología experimental no sé, para la carrera no sé, de una carrera de ingeniería de alimentos, dicen la utilización del Python, digamos, para el uso de Ya, los estudiantes. ya. Entonces, ¿cuál va a ser? En una primera instancia, ¿no es verdad? Tu objeto de estudio, ¿cuál sería? El uso del Python, ¿no es verdad? Como Sí, herramienta, como herramienta, ajá. ¿no es verdad? Ya, entonces, tu objeto de estudio sería el Python como herramienta de estudio, ¿no es verdad? En el proceso de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, me imagino, por ahí puede ir, ¿no es verdad?
Ujú. ¿Y cuáles serían tus sujetos de estudio? Por ejemplo, tus estudiantes, que cuando tú diseñes tu modelo, ¿no es verdad? Tú lo aplicas en tus estudiantes, entonces tendrías un tipo de estudio longitudinal, un antes y un después. Un antes de que utilicen el Python. Tú haces un test, haces una encuesta de cómo están y luego aplicas tu modelo, ya estableciendo el modelo como herramienta de estudio, el Python, ¿no es verdad? Y luego de aplicarlo, haces nuevamente tu encuesta a tus estudiantes y ves si había un cambio o no, ¿no es verdad? Y ahí ya tienes un resultado. Entonces, tu objeto de estudio, ¿qué es? El Python como herramienta de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, al proceso de enseñanza. ¿Verdad? Ese es su objeto de estudio. Y ya, ahora entiendo. Muy bien, doctora. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bueno, Doctora, dime, adelante, por sí, favor. bueno, a ver, en la parte de la justificación, yo he visto en algunos proyectos que se pueden colocar bastantes tipos de justificaciones, ¿no? No sé, una justificación técnica, económica, social, académica y demás. Exacto. Pero lo que tengo una duda tal vez, bueno, y yo así más o menos lo veo, es que si bien esta es la que nos va a dar como el permiso del lector, digamos, para realizar y que nuestro proyecto realmente es la solución a ese problema o nuestro nuevo conocimiento, no sé. Pero creo en la redacción hay que evitar de juzgar, ¿cierto? O sea, pienso, ¿no? Que tal vez en una redacción de la justificación en algún momento leí, digamos, ¿no? Se piensa mejorar la producción en tal planta porque es mala, porque actualmente es mala. Pero ahí pienso que como autores de ciencia, o sea, nosotros no tendríamos que juzgar, ¿no? O sea, simplemente contar el contexto. Entonces, pienso que al contar el contexto, automáticamente la persona, el lector, tendría que darse cuenta que la solución es nuestro proyecto y que la actualidad de esa empresa tal vez sí es mala, ¿no? Pero Ujú. pienso que en esta parte no se debería juzgar. Tal vez tengo esa idea. Eso era, doctora. Ya, lo que podemos hacer en ese momento de la justificación es mostrar el problema, ¿no es verdad? Que ya está planteado y mostrar que con la propuesta que tenemos va a permitir transformar, va a permitir que, qué sé yo, esa empresa cambie para mejorar, ¿no es verdad? Ahí no estamos juzgando, estamos dando como alternativa a una empresa nuestra propuesta para que cambie, se transforme y mejore y optimice sus procesos productivos o sus procesos de servicio, ¿no es verdad? Dependiendo del problema que estamos identificando. En la justificación no implica que nosotros juzguemos. Bien, en la justificación tenemos que poner el problema que hemos visto, pero no como formulación del problema, sino ya descrito nuestro problema. Describimos nuestro problema, ¿no? Y después vemos, ¿no es verdad? ¿Recuerdan cuando veíamos dónde está? Acá, ¿no es verdad? En la justificación que va a entrar, la descripción de nuestro problema que viene a ser esta parte de acá. Así, en un pequeño párrafo, tampoco una cosa grande, tanto una descripción del problema, ¿no? Describimos el problema, un poquito de sus consecuencias, ¿no es verdad? Y planteamos, aquí podemos plantear la propuesta. Decimos,
Por tanto, al plantear la propuesta, permitirá cambiar este efecto que tiene y que va a tener si no se cambian las cosas. ¿No es verdad? Entonces ya no estamos juzgando, ya no estamos haciendo, no estamos juzgando ni diciendo nada malo acerca de la empresa o acerca de esa situación problema, pero sí les estamos dando una alternativa de cambio, de transformación para mejorar, ¿no es verdad?, una realidad. No la estamos juzgando, estamos proponiendo un cambio, una solución alternativa para que se minimice o directamente ya no exista el problema. Eso es lo que estamos planteando en la justificación. A eso nos tenemos que enfocar en la justificación. ¿No es verdad? Por eso era el ejemplo de pensar bien para que nos dieran el permiso los papás, ¿no es verdad? En este caso, obviamente no nos van a dar el permiso, pero tenemos que pensar muy bien cómo vamos a escribir nuestra justificación para demostrar que nuestro tema de investigación es importante, es relevante y aporta un plus, ¿no es verdad?, al cambio y la transformación de esa realidad, mejorando o minimizando o directamente resolviendo el problema. Eso es lo que tenemos que demostrar en la justificación. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿Duda? Ok. Entonces, muchísimas gracias por su atención. La siguiente clase, que viene a ser el martes, nosotros vamos a hacer un ejercicio casi completo, que les digo casi porque aún nos falta ver algunos elementos. Estamos recién en el punto 6 y son 16 elementos, ¿no? 16 subtítulos que tiene que contener su perfil de tesis, ¿no? Entonces, la siguiente clase vamos a hacer un ejemplo completo hasta el punto 6. Vamos a avanzar la parte teórica y luego vamos a concretizar, vamos a continuar el ejemplo que habíamos tomado. Bien, recomendarles seguir estrictamente esta estructura, ¿no? No vale la pena cambiarlo porque les van a observar, ¿no es verdad? Así como tal cual les dijo su compañero acá en la, no sé, acá, en la justificación. Es verdad, hay varios autores que han desagregado la justificación y han puesto justificación económica, justificación técnica, la han desagregado. ¿Bien? En este perfil que ustedes van a colocar, no hay esa desagregación. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Ok? Directamente escriben la justificación. No es necesario colocar justificación académica, justificación técnica, justificación económica. No, nada. No hay ningún otro subtítulo en la justificación más que la justificación directa. ¿Ok? Eso es importante. No, caso contrario, les van a observar cuando, al momento de que vayan a defender su perfil de Facebook. ¿Ok? Una recomendación que tienen que tomarla en cuenta. Bien, preguntas antes de que terminemos la sesión.
Doctora, una pregunta. Dígame. ¿Este material va a estar en plataforma? Claro que sí, claro que sí. Lo que hemos hecho es subir las primeras diapositivas que corresponden a la clase 1, ¿no es verdad? Ahora les voy a subir las segundas diapositivas que corresponden a la clase 2 y así vamos a ir avanzando. Clase 3 se les sube, las siguientes igual se las sube, no hay ningún problema. Por supuesto que va a estar en la plataforma. Gracias, Una doctor. preguntita, ¿de qué autor es este esquema que está utilizando? Disculpe, doctora. ¿Cuál esquema? Este de acá. Sí, los puntos, ¿no? Porque Esta hay diferentes. estructura. No, no, Esa no. estructura. Esa estructura es lo que es los lineamientos que han establecido en la UPEA, en la Universidad Pública del Alto. O sea, esta es la estructura vigente para la presentación de perfil de tesis. Ah, ok, perfecto. Y Gracias. si no es de ningún autor específico, ¿no? Es directamente lo que está normado para la presentación de perfiles de tesis en el posgrado de la universidad. Doctora, Doctora, una buenas noches. Perdón, ay, perdón, adelante. Adelante, gracias. Buenas adelante. noches. Para ir avanzando en la tesis, ¿tienen alguna norma tipográfica específica o norma APA? Vamos a manejar. Es la norma APA. Es la norma APA. APA, ya estamos en las 7. Lo que pasa es que ese es el último punto. A ver, hay que ver, ¿no? Esta es en la bibliografía, ¿no? Entonces, es la normativa APA, la séptima edición, ¿no? Entonces, acá está el link para que ustedes puedan bajarlo. A ver dónde está. Se los voy a compartir. Ya se los he mandado. Voy a subir a la plataforma la guía. La guía, no se preocupen. ¿No? Entonces, acá es un ejemplo de cómo escribimos la bibliografía para libros, para la tesis, para las revistas, para la página web. Y obviamente está cómo tiene que presentarse ya el documento en grueso, ¿no es verdad? De cómo se escribe, si es en negritas, si es cursiva, si hay acá un espacio y de cuánto es ese espacio, ¿no es verdad? Por ejemplo, acá tiene que tener un espacio y ese espacio no recuerdo si es 1.27, 1.25 algo así, ¿no? Pero hay un espacio específico, igual para los subtítulos, cuáles son de primer orden, segundo orden, todo aquello está en la guía, pero eso lo vamos a ver ya más adelante, ¿no? Eso es darle el formato. El formato, como les digo, está dentro de la normativa APA, y se está utilizando actualmente el de la séptima edición. Bien. ¿Alguna otra consulta que tengan? Doctora, Hola, buenas doctora. noches. Buenas noches. Adelante. Ya, bueno, sí quería consultarle al respecto de la norma APA. No sé si estoy equivocado, pero tengo entendido que la norma APA es más para temas, digamos, literarios, de ese tipo, porque nosotros, disculpe, mi nombre es Rubén Guamán Medina. Nosotros en el campo de la ingeniería hacemos la redacción técnica basados en la IEEE, que es otra norma, ¿no? Ujú. Entonces, eso también sería válido porque es la más utilizada en el campo tecnológico.
Ya, lo que pasa es que estamos hablando de una producción intelectual en la cual estamos diseñando un documento llamado tesis doctoral, ¿no es verdad? Y en la tesis doctoral se utiliza la normativa APA o la normativa Vancouver, ¿bien? O sea, no es un documento técnico del área de tecnología, ¿bien? Es un documento que sí necesita y está reglamentado y está normado que se rija por la normativa APA y eso ya está regulado en posgrado. Entonces, si tú presentas bajo esa otra normativa que la utilizan en el área tecnológica, ¿no es verdad? Por muchas justificaciones que tú les des al tribunal, ellos te van a observar. ¿Por qué razón? Porque está normado que este tipo de documentos en la Universidad Pública del Alto se presente bajo la normativa AP. Es por eso que les decía, tienen que estar, su perfil tiene que estar sujeto a esta estructura, porque esta estructura es la que está vigente en la normativa de la universidad. ¿Ok? Había otro compañero que quería consultar. Buenas noches, doctora. Sí, para la formulación del problema, doctora, también podríamos utilizar como guía el árbol de problemas. Claro que sí, claro que sí. ¿No? Hay diferentes metodologías para formular el problema. ¿Dónde está? Luego, doctora y compañeros. Hasta luego.